¿Y si te dijera que el problema del paro cardíaco en quirófano no es por la falta de algoritmos, sino más bien por falta de una cadena que los ordene? Bienvenido a Compresiones y Confesiones, el podcast de Reacel. Mi nombre es Rafael Herrera, yo soy anestesiólogo cardiovascular pediátrico y en esta serie hemos hablado de cómo medir la calidad de la RCP en quirófano. Primero a través del CO2 expirado, después con la línea arterial e incluso usando el electrocardiograma en streaming. Y en el episodio más reciente te compartí cómo la ecografía transtorácica y transesofágica nos pueden ayudar a guiar desde el punto de vista fisiológico la calidad de la RCP. Hasta aquí podríamos decir que ya construimos el tablero de mandos fisiológicos de la reanimación intraoperatoria. Hoy vamos a dar el siguiente paso: ordenarlo dentro de una cadena de supervivencia diseñada específicamente para el paro presenciado y monitorizado en sala de operaciones. Y para empezar, quiero contarte la historia de Mariana. Mariana tiene 46 años. Llegó para una histerectomía abdominal programada y sin mayor problema. Obesa grado 2, con hipertensión arterial sistémica bien controlada y el último eco aparentemente normal. Nuestros checklists completos, antibiótico a tiempo, todo según el manual y nuestros procesos. La cirugía avanza sin sobresaltos, hasta que, al liberar el pedículo vascular, el campo se llena de sangre más rápido de lo esperado. El cirujano pide compresas, aspirador. Pásame la pinza, ya casi lo controlo. En anestesia, la presión arterial comienza a contar otra historia. La sistólica cae, la frecuencia se acelera y el CO2 expirado comienza a descender de forma llamativa. Es sangrado, denle líquidos, súbanle la vasopresina, comenta alguien. ¿Llevamos código azul o todavía no?, pregunta el circulante con el teléfono en la mano. Nadie lo dice en voz alta, pero todos lo sienten. Esto ya no es solo hipotensión. La presión se desploma por debajo de 50 milímetros de mercurio. El CO2 expirado pasa de 32 a 10 en cuestión de segundos. El monitor todavía marca QRS, pero el cuerpo de Mariana está en otra realidad. Lo que hay es un paro circulatorio intraoperatorio presenciado y monitorizado. Las compresiones comienzan cuando alguien se mira, por fin, a decir la palabra paro. El cirujano duda en seguir buscando el vaso o cerrar. La enfermera busca la adrenalina en el carro. Nadie está seguro de quién lleva el tiempo ni quién decide la próxima desfibrilación. Al final, se logra el retorno a la circulación espontánea. Mariana sale del quirófano con vida, pero la sensación en la sala no es de triunfo, sino de una oportunidad perdida. Días después, en la sesión de morbimortalidad, la pregunta que queda flotando es brutalmente honesta. Si estaba monitorizada, si vimos la caída de la presión y del CO2 expirado, ¿en qué eslabón se rompió nuestra cadena de supervivencia? El contexto y lo que dice la ciencia del paro cardíaco intraoperatorio. Lo que vivió el equipo de Mariana no es una anécdota aislada. Los datos son claros. Aproximadamente 7 de cada 10.000 pacientes sufren un paro cardíaco durante o inmediatamente después de la cirugía. Cuando el paro ocurre en quirófano, cerca del 33% puede sobrevivir hasta el alta con un buen resultado neurológico. La supervivencia es entre el 25 y 65% mayor en la sala de operaciones que en la unidad de cuidados intensivos o peor aún en salas generales, y alrededor de 2/3 de los sobrevivientes salen con buena función neurológica. ¿Dónde está la paradoja entonces? Precisamente ahí. Tenemos un entorno privilegiado: vía aérea asegurada, monitores avanzados, acceso vascular, un equipo completo. Y aún así, muchos paros se viven como el de Mariana: presenciados, monitorizados, pero desorganizados. Las guías de la AJA y de la Europea 2025, así como la publicación de Pearls igual 2025 en Anesthesiology, nos dicen 3 cosas muy directas. El paro perioperatorio casi siempre es presenciado y muchas veces anticipable. La causa probable suele ser conocida: hemorragia, embolia, vasoplegia, falla ventricular, entre otras. El quirófano tiene recursos que no existen en otros entornos, desde una línea arterial, capnografía, posibilidad de acceder a un ecógrafo e incluso posibilidad de controlar la causa en el mismo campo quirúrgico, y por ahí también nuestra capacidad de anticipación. Es decir, el paro en quirófano no está condenado por la fisiología, está condicionado por la forma en la que organizamos la respuesta. Y ahí entra nuestra propuesta: la cadena de supervivencia intraoperatoria QX-ALS. De la cadena clásica a una cadena intraoperatoria. La metáfora de la cadena de supervivencia no nació en quirófano. Mary Newman y luego Cummings la ajustaron para el paro extrahospitalario en los años 90 y 80. Se basaba en acceso, RCP, desfibrilación y soporte avanzado. Con el tiempo, esa cadena se extendió a 6 eslabones que incorporaron prevención y recuperación.
Las guías 2025 ya hablan de una cadena unificada para paros dentro y fuera del hospital. El problema es que cuando intentamos aplicar esa cadena tal cual en el caso de Mariana, nos damos cuenta de algo incómodo. Está muy bien descrita para la comunidad, es razonable para el hospital general, pero apenas se esboza para quirófano, justo donde el paro suele ser presenciado y monitorizado desde el primer segundo. Por eso, desde nuestro curso QXALS y claro, desde Reacel, hemos propuesto una cadena específica para paro circulatorio de situación especial en quirófano. Una cadena que no sustituye las guías, pero las organiza para el contexto quirúrgico. Los 6 eslabones de nuestra cadena QXALS. Te los quiero presentar de una forma sencilla, porque los siguientes episodios de esta temporada van a profundizar en cada uno. El primer eslabón se trata de prevención y anticipación perioperatoria. La cadena no empieza cuando alguien grita paro. Debería comenzar antes, desde la valoración preanestésica y en la planeación del caso, desde estratificar el riesgo de hemorragia, embolia y algunas otras complicaciones, decidir accesos vasculares, posición, disponibilidad de sangre, vasopresores, dantroleno o incluso emulsión lipídica, definir de antemano umbrales de acción y palabras clave de activación. Y aquí es donde, si no puedo cambiar el riesgo del paciente o el procedimiento es emergente y no hay forma de optimizar, tal vez deberíamos anticiparnos con la preparación del equipo y los materiales necesarios. El siguiente eslabón, que es el número 2, nos habla de detección monitorizada y activación del equipo de crisis. El primer eslabón activo no es la ausencia de pulso, sino el colapso hemodinámico monitorizado, una caída crítica de la tensión arterial, un descenso abrupto del CO2 expirado, o incluso hallazgos ecocardiográficos compatibles con la pérdida de flujo. Aquí debería aparecer la frase que lo cambia todo: paro circulatorio intraoperatorio. Pero esta no es poesía, es un disparador operativo que nos permite detener la conversación irrelevante y activa al equipo de crisis sin discusión. El tercer eslabón, que trata sobre RCP intraoperatoria de alta calidad adaptada al contexto, es la continuación del previo, donde no se trata de hacer ACLS sobre la mesa, sino es reanimar con las ventajas del quirófano, con presiones eficaces en las diferentes posiciones que podemos enfrentar, con una vía aérea en la mayoría de los escenarios ya asegurada. Poder integrar el CO2 expirado, una línea arterial si es que lo tenemos, electrocardiograma e incluso ecocardiografía desde los primeros ciclos para ajustar no solo profundidad, sino también la consecuencia fisiológica del RCP, fármacos e incluso hasta anticipar y optimizar la desfibrilación. En este eslabón, la figura del CPR Coach es fundamental, ya que él ordena tiempo, pausas, comunicación y se asegura que todos estén desempeñando el rol específico que tienen destinados, quitándole carga cognitiva al líder. El cuarto eslabón es el tratamiento causal de la situación especial. E imagínenlo, mientras un grupo sostiene la circulación a través del eslabón 2 y 3, otro debe perseguir la causa fisiológica. Si es una hemorragia masiva, buscar el control de daños y la transfusión. Si es una embolia, detener el desencadenante y, si es viable, desarrollar trombolisis o embolectomía según recursos. Vasoplegia severa, vasopresores efectivos, más manejo de sepsis, anafilaxia o algún factor obstétrico. Falla del ventrículo derecho, tromboembolia pulmonar, arritmias malignas. No se trata de primero terminar ACLS y luego ver, sino se trata la causa de manera simultánea al paro circulatorio. De ahí la frase que yo tengo. La RCP trata el paro circulatorio, pero este cuarto eslabón resuelve el paro circulatorio. El quinto eslabón habla sobre cuidados posparo y soporte avanzado. Lograr el retorno a la circulación espontánea no es el final, de hecho, es el inicio de una gran fase, que deberá estar caracterizada por la transición ordenada a terapia si es que está indicado, con objetivos hemodinámicos y ventilatorios claros. Considerar algún tipo de soporte adicional si es que el paciente lo amerita y reconocer que el paciente recién salido del paro o de una cirugía puede tener necesidad de estrategias específicas para cada órgano. En este eslabón, cuando lleguemos a ese capítulo, trataremos de darte una guía muy específica de cómo decidir si podemos seguir operando. Y finalmente, el sexto eslabón habla sobre recuperación, debriefing y aprendizaje del sistema. El último eslabón no solo se trata de rehabilitar al paciente, es la cicatrización también del equipo y del sistema, que deberá tener un debriefing estructurado, cubriendo puntos como qué funcionó, qué falló y qué se puede mejorar. Debemos tener la capacidad de hacer un registro formal del evento de paro perioperatorio, no como hipotensión severa o cuántas dosis y cómo se entregaron y en cuánto tiempo. Y claro,
de manera tropical o tropicalizando a tu contexto, ajustar protocolos, hacer simulaciones muy enfocadas, incluso ciclos rápidos de prácticas deliberadas para afinar esos puntos que detectamos con oportunidad de mejoría y, claro, el cuidado emocional del equipo, ya que eso puede ser el motivo de fallo en el siguiente esfuerzo de reanimación. Si miras el caso de Mariana, a través de estos 6 eslabones, probablemente encuentres una prevención débil. Existía riesgo de hemorragia, pero no se magnificó esa situación antes del evento de paro. Una detección tardía, ya que a pesar de ver la caída de la presión y del CO2, no se activó ni se usó esa palabra o esa frase mágica para comenzar a reanimar. Una RCP que fue improvisada, sin roles y específicamente sin CPR Coach, y el tratamiento causal, que trató de caminar en paralelo, no tuvo una coordinación efectiva entre los dos equipos. Conectemos con lo que ya hemos construido. Estos eslabones buscan darle sucesión a todos los conocimientos que parecen estar aislados, pero también permite que todos, en el momento de identificar o ser avisados de una situación de crisis, podamos enfocar nuestra atención al siguiente eslabón y no solo a donde nosotros queremos ejecutar alguna maniobra o alguna solución. También es cierto que los primeros 5 capítulos de nuestra serie no fueron elementos aislados. Debían o deben ser capaces de desarrollar en ti la capacidad de usar las herramientas de monitoreo para diagnosticar y guiar la calidad de la RCP de manera precisa, oportuna y rápida. De ahí que si logramos integrar esos capítulos con estos eslabones, podría yo decirte que esos capítulos que hablan sobre CO2 y línea arterial nos ayudan a fortalecer el segundo y tercer eslabón, que es detección del colapso y guían la calidad de la RCP. El electrocardiograma en streaming y el eco nos dan información en tiempo real sobre la energía del miocardio y la causa del paro, claves para eslabón 4. Todo eso vive dentro de una cadena que empieza antes de la inducción y termina muchísimo después del RCE. Lo que viene en los siguientes episodios es profundizar cada eslabón. ¿Cómo se ve la fase 0 en la práctica? Que eso incluye la prevención y la anticipación. ¿Cómo vamos a redefinir el momento de declarar paro en quirófano? ¿Cómo se organiza la RCP intraoperatoria cuando el paciente está en prono o sedente? ¿Y cómo se toma la decisión incómoda de si se puede seguir operando después de salir de paro? Antes de despedirme, con la promesa de vernos en el siguiente episodio, quiero que te quedes con una idea. En el paro intraoperatorio, la supervivencia no empieza cuando alguien grita paro, empieza cuando decidimos cómo vamos a prevenir, reconocer y organizar ese paro antes de que suceda. Si quieres leer el análisis completo, con las referencias de la AJA, de la Europea y Pearls, y la historia detallada de Mariana, te invito a leer el artículo en Substack sobre la cadena de supervivencia intraoperatoria. En el próximo episodio te voy a hablar sobre la fase 0, cómo el riesgo que subrayas en la nota preanestésica se convierte, o no, en el primer eslabón de la cadena. Esto fue Compresiones y Confesiones, el podcast de reanimación en situaciones especiales en Latinoamérica. Te agradezco por acompañarme y no conformarte con solo hacer ACLS sobre la mesa. Nos escuchamos en la próxima guardia. Saludos.